Muy bien, gracias a Dios por esta mañana. Como dice la palabra también, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Voy a invitarlo que vayamos al Evangelio de Juan, San Juan, según San Juan, capítulo 3. Hoy vamos a mirar una declaración magna, impresionante, si pudiéramos decirlo así, una declaración donde Juan el Bautista nos presenta que quién es la persona más importante en ese tiempo y en este tiempo, ¿no? Donde Juan muestra de que el propósito es que él pueda ser exaltado, o sea, Jesús, no él. Donde muestra que el centro del tiempo que él estuvo allí, en su historia, él no era el que iba a ser exaltado como alguien que fue influyente en su época, sino que el más importante iba a ser siempre el Señor Jesús. Y aquí en este pasaje, en San Juan capítulo 3, del versículo 22, vamos a leerlo. Hay tres momentos donde están los discípulos con Jesús, está Juan y sus discípulos y un grupo de judíos, y donde se desenlaza una discusión por lo que estaba haciendo Jesús y por lo que estaba pasando, porque dice que muchos lo seguían. Y vamos a mirar cómo Juan sin egoísmo muestra que realmente él estaba cumpliendo algo que era de parte de Dios, porque él venía ¿de dónde? Del cielo, venía de arriba. O sea que no estaba haciendo cualquier cosa, estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Leámoslo en San Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Qué hacía Jesús? Bautizaba. Ahora, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Y lea fuerte el último versículo, dice: es necesario que él crezca, pero que yo ¿qué? Mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Muy bien, vamos entonces a mirar que la madurez espiritual, escuche esto, se refleja cuando vivimos para Cristo, quien sea exaltado y no nosotros. Bien, mire esto, la madurez espiritual se refleja cuando vivimos para que Cristo sea exaltado y no nosotros. Juan nos muestra eso, un hombre que tenía madurez, donde enseña que él no era el más importante, que él no era el Mesías. De hecho ahí lo ven, lo expresó en este pasaje. Y le enseña a sus discípulos que el verdadero siervo de Dios no busca su propia gloria, sino que se alegra cuando Cristo ocupa el lugar central. Y esa es la finalidad de la iglesia, el pueblo de Dios, que siempre el centro, el más importante sea Jesús. No un escenario, no un hombre, no una denominación o X persona, porque de pronto Dios lo use, porque pasa eso. Juan el Bautista era alguien que Dios usaba grandemente. Es más, era muy temerario, o sea, le tenían mucho temor por la forma en que él predicaba, enseñaba. Como dijera en palabras coloquiales, no tenía pelos en la lengua para decir las cosas y confrontar a las personas con su pecado. O sea, era directo. ¿Se acuerda cuando decía generación de qué? De víboras. O sea, que era alguien que
era muy franco en decir las cosas, era su forma en como Dios lo usaba, por cierto. Ahora, también reconocía que todo ministro, hombre de Dios, tenía que entender que su bendición siempre venía bajo un respaldo que era ¿de dónde? Del cielo. Y Juan vio eso en Jesús, por eso les dice, no se preocupen, porque ninguna cosa que haga un hombre no les da si no viene ¿de dónde? Del cielo. Y vamos a mirar eso. Veamos cómo Juan en este pasaje nos va a mostrar cómo Jesús es el más importante, donde él entiende que él simplemente es un siervo. Y la idea es que nosotros como iglesia, con esa madurez, podamos también asumir que lo que vivimos, hagamos y planteemos en este tiempo a través de nuestra vida, el que sea siempre exaltado, no sea uno, sino Dios a través de nosotros. O sea, que vean a Cristo, vean a Jesús, vean que en usted está el Señor. Hay algo que quiero que pensemos, por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas. Usted ve que todo tiene como su ciclo, ¿sí o no? ¿Usted no ha notado? Y cada una tiene su momento en particular. Y mire esto, me encontré lo siguiente. Cuando sale el sol, las estrellas no desaparecen porque hayan perdido valor. Simplemente su brillo se vuelve insignificante ante una luz mayor. Mire qué interesante. Así ocurre con Cristo. Él debe ocupar ¿quién? El centro. Él es el que siempre va a brillar. Y eso es tremendo porque dice, el sol sale, las estrellas no desaparecen porque hayan perdido el valor. Simplemente su brillo se vuelve insignificante ante una luz mayor. Y eso es tremendo porque pensaba en la iglesia. ¿Quién es el más importante? ¿Quién debe brillar en un lugar como estos? Jesús. Siempre debe ser Él. No puede ser porque hoy estamos cayendo en un riesgo, que inclusive la iglesia de Cristo está en un hilo muy delgado, donde a veces el más famoso es el hombre o el lugar como tal, mas no Cristo. ¿No han notado eso? Van más porque van a ir a ver qué nos dice el hombre X. Uy, es que resulta que no se trata de eso. Siempre, si en ese escenario el que brilla es Jesús, todo está bien. Amén. Si el centro es Él, no importa, digamos que los otros estemos ahí atrás, todo está bien. Jesús siempre va a ser el primordial. Entonces, dentro de ese proceso vamos a mirar en primer lugar cómo Jesús te empezó a mostrar esa importancia, sin que Él obviamente se estuviera proclamando siendo el Hijo de Dios, el Cristo, sino que se hizo famoso por lo que pasaba. ¿Se acuerda que viene un desenlace con la charla de Nicodemo? Que Nicodemo se acerca a Jesús porque inclusive le dice es que muchas señales son hechas y Dios no está en él. Y Nicodemo vio eso en Jesús. Entonces él estaba inquieto. Recuerden, Nicodemo era un fariseo. Era una persona que estaba inquieta. Entonces la fama de Jesús estaba ¿qué? Propagándose. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Mira que ahí en el mismo versículo 22 dice que Jesús se fue después a un lugar, a una tierra llamada Judea, y estuvo allí con ellos, o sea, sus discípulos. ¿Y qué hacía él? Bautizaba. Jesús bautizaba. Es decir, dentro del mensaje de Jesús, inclusive la Biblia lo muestra en los evangelios, que él predicaba, enseñaba y sanaba. Y esa predicación era muchos. Inclusive se dice que había como dos estilos de enseñanza de Jesús. Les predicaba a las multitudes y le enseñaba a los discípulos. Inclusive dice que él pasaba tiempo con ellos. En otra versión dice, en ese versículo dice que Jesús estaba con los discípulos, pasaba tiempo con ellos y bautizaba. Ese pasaba tiempo mostraba de que él estaba allí pasando un tiempo más de dialogar, de enseñar, de intimidad con los discípulos. ¿Sí? Entonces, hay gente que solamente recibe un mensaje así en público, hay otros que quieren algo más más cercano. Y los discípulos tenían ese privilegio de sentarse con Jesús y que le enseñaran. De ahí de hecho salió un modelo de lo que es, por ejemplo,
Anteriormente había algo que eran las campañas evangelísticas, salían y eso eran multitudes, y ahí todavía pasa, ¿sí? Otros son más de estar en grupos pequeños, en casas, grupos de oración. A Jesús le gustaba eso, las multitudes, pero también le gustaba pasar más tiempo ¿con quién? Con los discípulos. Ahora, el mensaje tanto de Jesús con sus discípulos y de Juan el Bautista era el mismo. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje era: arrepiéntanse y prepárense, bautícense, porque ese era como se había diseñado en el Antiguo Testamento. Tenía que bautizar, arrepentirse y bautizarse para el perdón ¿de qué? De los pecados. Jesús también dijo igual, decía desde entonces, Mateo 4:17, comenzó a Jesús a predicar y a enseñar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el mensaje de los dos, digámoslo así, de esos dos personajes importantes, que si bien Juan reconoce que el más importante es Jesús, era un llamado: vengan, arrepiéntanse de sus pecados, cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien lo que están haciendo. Y esto nos enseña algo, hermano, es que todavía ese mensaje es actual, donde Jesús está invitando a todos que debemos que arrepentirnos, donde debe predicarse el evangelio a muchos y llevarlos también al arrepentimiento. ¿Y qué seguía después del arrepentimiento, de reconocer sus pecados? La gente inmediatamente ¿qué? Se bautizaba. De ahí es donde la iglesia también usa esta parte de los bautizos. ¿Sí? Ahora, aclarando algo que en ese tiempo era para perdón ¿de qué? De pecados. En este caso el bautismo, nosotros ya como iglesia lo entendemos de que es para los que ya somos salvos. Porque hay lugares donde enseñan que el bautismo, si usted no se bautiza, no es salvo. O sea, que el bautismo es para salvación. No. Que por ejemplo tenemos un caso particular cuando estaban los dos ladrones allí al lado de Jesús, ¿se acuerdan? Ninguno de los dos fue bautizado en ese momento, ¿cierto? Sin embargo, sí se muestra que el siguiente paso de alguien que se arrepiente, se convierte al Señor, se entrega a Dios, el paso de obediencia siguiente es el bautismo. Por eso en las iglesias enseñamos, en el caso de nosotros como denominación, es que usted pueda dar ese paso al bautismo. Y eso tiene una base doctrinal como iglesia, que de ahí donde sale el mensaje de siempre: llevar a las personas al discipulado, a la enseñanza, porque eso hacía Jesús. Y que eso fue lo que despertó, ahorita vamos a mirar una discusión entre los discípulos de Jesús y los judíos, de Juan el Bautista y los judíos. Y no solamente por lo que enseñaba, sino porque eran muchos los que lo seguían. O sea, muchos se hacían discípulos de Jesús, que ese es el propósito del mensaje de Cristo. Inclusive cuando Él asciende, después de que Él resucita, le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo. O sea, Jesús les dio el modelo, les enseñó cómo hacerlo. Por eso, hermanos, hago aquí un paréntesis. Si usted no se ha bautizado, le animo. Si usted ya lleva tiempo en su vida cristiana, se ha apartado del pecado, está buscando cada día ser renovado, porque igual como orábamos ahorita en la cena, estamos en un proceso de transformación, de renovación. Eso es bueno y es parte de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, porque eso muestra su compromiso con Dios. Es como cuando uno le propone matrimonio a la esposa. Si nos amamos, nos gustamos, pero el matrimonio ya es algo más serio, porque usted ya le dice: quiero estar contigo, quiero que esté conmigo, quiero compartir el resto de mi vida con usted. O sea, donde hay una confirmación de ese amor, de esa decisión por esa persona. Así es con Dios. Es donde usted muestra su amor, su entrega por el Señor. ¿Cuántos estamos enamorados del Señor? Amén. Y si no, pues le animo, vaya a la palabra, la Biblia lo enseña. Por eso entonces Juan allí nos muestra esto. Ahora, hay algo interesante, y es que se dice que Jesús, según este pasaje en el verso 22, Jesús y sus discípulos que bautizaban. Pero en el capítulo 4, el versículo 2, nos hace una aclaración que quienes bautizaban en ese momento eran los discípulos, no Jesús. Mire lo que dice ahí adelantico el capítulo 4, versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién?
sus discípulos. O sea, eran los discípulos, no Jesús. Pero sí siguió una línea que venía de parte de Dios a través de Juan el Bautista y que el mensaje era el mismo y que fue lo que siguió haciendo Jesús. Bien, esto entonces generó una discusión, una polémica, y no solamente eso, sino que entonces llegaron los legalistas, los celos por parte de de los discípulos de Juan el Bautista y los legalistas judíos que estaban allí, que por qué estaba haciendo Jesús de esa manera el bautizo, ¿sí? Y esto nos muestra algo muy cotidiano a lo que vemos hoy en cuanto a la religiosidad, donde nos comparamos con otras iglesias, que por qué este hace esto así, que por qué este tal cosa, que por qué tal otro, y en fin, y puros dogmas, que es lo que pasa muchas veces. Y mire que en el tiempo de Jesús también se presentaba eso. Los que criticaban, juzgaban y señalaban que por qué Jesús bautizaban así o que porque Jesús decía tal cosa. Y bueno, es natural, escuche esto, que el ser humano quiera reconocimiento. Por ejemplo, Juan nos muestra un corazón de un verdadero siervo, de un verdadero seguidor, de un hombre que no sintió celos, ni sintió competencia de parte de Jesús. No quería competir con Cristo, sino antes se alegraba en su grandeza. Él antes sentía gozo al ver cómo la fama de Jesús estaba ¿qué? Propagando. Y más cuando muchos estaban llegando a las palabras que Jesús decía, aunque dice que muchos no creían que él era el Mesías, pero también habían unos que seguían a Jesús. Ahora, los judíos representan la religión del antiguo orden ritualista, pero vacío e imponente, e impotente, ¿cierto? Eran personas que se basaban solo en rituales, solo de señalamientos, de juzgar. Eso es lo que hace la religiosidad. O cuando ponen normas, no comas, no toques, no se ponga tal cosa, ¿sí? Entonces, la religiosidad hace eso, le pasa a los judíos. Ellos ponían muchos énfasis, por ejemplo, en la purificación. O sea, es decir, en las ceremonias de lavamiento del cuerpo, de las manos, y dentro de eso estaban lo que es el bautizo. O sea, para ellos eso era, ¿sí será que eso, si es la forma como están haciendo esto los discípulos de Jesús y Jesús? O sea, empezaron a cuestionar la manera en que Jesús estaba haciendo las cosas. Tremendo, ¿sí o no? Mire, a veces lo que hace el hombre como que hasta quiere como cuestionar a Dios prácticamente. O sea, no quieren como aceptar lo que Dios está haciendo. Le pasó a estos. Ahora, encontré algo y es que Juan, lo que son los discípulos de Juan, el mensaje que daba Juan el Bautista, igual el de Jesús, mire esto, representa el amanecer de un nuevo día, un camino mejor y una proclama profética, porque él era el que daba el mensaje profético de parte de Dios. Y en segundo lugar, la consumación está en la persona de aquel que estaba con Juan al otro lado del Jordán. ¿Quién era el que estaba al otro lado del Jordán? Jesús. Jesús. Y por eso él dice, es necesario que yo mengüe para que el que crezca. Es decir, él dijo, él es el más importante. O sea, perdón, la manera o como lo estaban haciendo en ese momento, Juan no le dio como que, ay, pues déjelos. Ni se puso ahí como venga, cuénteme más, ¿y qué más hace? Los empuja, no, sino que él dijo, déjenlo. Lo que se trata es el que está ahí con ellos. Inclusive, ¿se acuerda? Pero que sea tan enfático esto. Cuando empezamos este estudio de Juan, del Evangelio de Juan, empezamos con una pregunta. ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Juan? Y según este pasaje, en estos versículos que leemos, podemos encontrar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hay dos formas como lo presenta allí. Uno lo muestra como el esposo. Ahorita lo vamos a ver. Y la Biblia habla de eso. Jesús es el esposo. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es la esposa, la novia. Es una metáfora que hay allí.
Pero también muestra a Jesús como el que tiene autoridad porque venía ¿de dónde? Del cielo. Y que lo que estaba haciendo no era por voluntad de él, sino porque el Padre se lo había dado. Y ahorita lo vamos a ratificar en unos textos más adelante. Dice que el Dios como Padre le dio a él ese poder. O sea que Juan desde el principio la tenía clara, hermanos. Él es, déjelo. Si lo está haciendo, háganle en caso. Si él está cumpliendo con la voluntad de Dios, déjelo. Entonces, había varias teorías sobre el énfasis de esa discusión. Una, voy a leerles así rápidamente. Que era posible entonces, es posible que los seguidores de Juan estuvieran discutiendo sobre la relación entre el bautismo de Juan y el que practicaban los discípulos de Jesús. ¿Sí? Y lo estaban relacionando con la traducción judía del lavamiento, que se acuerda cuando en las bodas de Caná, que se acabó el vino. ¿Se acuerda que leímos ese pasaje? Dice que después se acabó el vino y entonces Jesús vio que tenían allí agua y como vio, le digo, hagan esto y ni siquiera se lavaron ¿qué? Las manos, dándole una gran enseñanza a ellos de que igual, o sea, Dios transformó un agua que estaba ahí. No se sabía que estaba 100% limpia, pero la transformó en el mejor vino. O sea, ¿quién le mostró eso? Que Jesús puede transformar a alguien que esté inmundo. Y cuando llegue a Cristo con su mensaje va a ser ¿qué? Transformado, y por su poder va a ser renovado, va a ser transformado. ¿Sí? Entonces por eso los judíos miraban eso. Algunos también creen que se relaciona con el contexto que hay antes. ¿Qué había antes? Por ejemplo, de la fiesta en la boda de Canaán, la limpieza del templo. Cuando habla de que Él es ¿quién? El templo. Y que Él quiere cada día limpiarnos a nosotros. La discusión con Nicodemo siendo un líder judío. ¿Se acuerdan? Nicodemo tenía una disyuntiva. ¿Por qué pasan todas estas cosas? La única manera es que hayan señales y milagros, es que Dios esté con esa persona. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, ¿tienes que nacer de qué? De nuevo. Siendo usted todo un maestro de la ley, no había ni siquiera entendido de que al lado estaba ¿quién? El Mesías. Estaba Jesús, su Salvador. Entonces, lo que hace la religiosidad, los rituales, es que no nos permiten ver realmente a quién. A Jesús, hermanos. Y lo mismo le estaba pasando a los judíos. Y ya la discusión de los discípulos de Juan el Bautista, cuando le dicen venga Rabí, le dicen también a Juan el Bautista. Mire lo que pasa. Quien usted testificó, el que estaba al lado suyo, está bautizando y todos están yendo con él. O sea que la intención de ellos fue que le dijeron, Juan, nos montaron competencia. Hermanos, como quien nos va a acabar el negocio. Y usted no ve que a veces hay rivalidades entre ministerios, iglesias, entre los mismos miembros de la iglesia, entre las familias. Me llegó la competencia. Entonces ellos empiezan a preguntarse, y mire esto, ¿por qué él también hace estas cosas? ¿Por qué él también bautiza? ¿No se supone que solo eran ustedes dos? No éramos nosotros. Y él les dice, no, Señor, cada ministerio y cada bendición viene de Dios. O sea, él decía, cada persona, Dios lo tiene con un propósito. Yo fue a preparar el camino de él. ¿Y él viene de dónde? Del cielo. Ahí en San Juan 4:1 ellos están un poco envidiosos del éxito de Jesús. Mire lo que pasa allí. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿qué estaban diciendo? Jesús hace y bautiza más discípulos. O sea que estaban sorprendidos por el éxito de ¿quién? De Jesús. Y aquí vemos también que Jesús estaba sensitivo a cualquier espíritu de competitividad, de competencia. De competencia, hermanos. ¿Sabe que a veces hay competencia entre el mismo pueblo de Dios? Aquí vemos un caso de los judíos y de los discípulos de Juan el Bautista.
Se nos metieron al rancho. Pero Juan, muy sabio, les dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado, ¿de dónde? Del cielo. Es decir, aquí Juan tenía claro, reconoce la soberanía de Dios sobre los dones que habían en él, las oportunidades y los resultados. O sea, él estaba gozoso, por eso dice, mi gozo está ¿qué? Cumplido. Él se sentía alegre, porque al ver que Jesús, el cual Dios le permitió el bautizar, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. O sea, estaba siguiendo con el legado que el mismo Dios también lo estaba usando para que pudiera preparar el camino de ese que iba a ser más importante. Jesús, el Mesías, el Salvador. Y eso nos muestra algo, hermanos, y es que toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, si quiere apúntelo, y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿Y quién descendió de lo alto? Jesús. Jesús, hermanos. Y por eso él venía dando siempre lo mejor. Y miren, vayamos ahí rápidamente, aunque yo quiero ampliar estos otros versículos más adelante. Pero mire el versículo 31 de San Juan 3:31. El que de arriba viene es que sobre todos es el que dice, y el que está en la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es, mire, ahí está la importancia. Y Jesús venía ¿de dónde? Del cielo. Y lo que vio y oyó, mire sus verbos, vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Pero algo interesante, o sea, por eso Jesús decía, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que lo hablo porque mi Padre me lo ha dicho. O sea, él tenía la autoridad para hablar lo que está. Por eso Juan decía, créale. Sin embargo, dice, y muchos no recibían su testimonio. El 33, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es ¿qué? Veraz, hermanos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Dios es veraz? De hecho, el hecho de que Jesús estuviera ahí era algo veraz. El cumplimiento de algo que ya más de 700 años atrás había sido profetizado. Ya se había hecho. El verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Se acuerda que lo vimos en San Juan 1:12? Ahí estaba la palabra de Cristo encarnada en él. El verbo hecho carne, su parte humana, mostrándose. Entonces ahí vemos que Dios es que veraz, hermanos. Por eso lo que dice la palabra de Dios, si está escrito así va a ser. Y él mismo le dijo, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. Y el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios que habla, mire que no habla por cualquier cosa, no es sino lo que pensaba. Pues Dios no nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado ¿qué? Aquí vemos la autoridad de Jesús. ¿A quién le fueron dadas todas las cosas? A Jesús. Por eso Juan decía, déjelo, porque el que tiene que resaltar aquí es Él. Y el que cree en el Hijo, ahora aquí hay una verdad tremenda y aquí esto va para todos y para lo que el Señor quiere enseñar. El que cree en el Hijo, mira esto, tiene vida eterna. ¿Cuántos creemos en Jesús? Entonces tenemos ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, es decir, automáticamente queda ¿qué? Por fuera, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, con esta verdad, Juan el Bautista nos está dando una afirmación, que el más importante siempre va a ser Él. Y por eso Él no, con esa respuesta que le da, le dice, venga, déjelo. Y si está enseñando, déjelo. Si está bautizando, déjelo. Si vienen a Él, pues no importa, porque si Él está creciendo, estamos ganando todos. Por eso entonces, ¿qué debemos hacer acá? No debemos envidiar las bendiciones o el crecimiento de otros. Si hay otras iglesias que están creciendo más que nosotros, gloria a Dios, ¿sí o no? Si otros están siendo mejores, pues gloria al Señor. Pero no nos comparemos. Usted no se compare. Todo lo que tenemos es un regalo, hermanos, de Dios. Todo. La vida, tenerlo a Él, vivir para Él. Ahora, y el éxito espiritual no es un motivo de orgullo, sino de gratitud. Si usted tiene éxito en su vida,
personal, espiritual, ministerial, los que servimos al Señor, siempre es un motivo de decir, Señor, ¿qué? Gracias, gracias, es para ti. Juan nos enseña eso. Y en tercer lugar, entonces, del versículo 27 al 30, vemos entonces la respuesta de Jesús, de Juan el Bautista, perdón. Y esta respuesta tiene 4 declaraciones. La primera, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿el qué? Del cielo, que nos muestra o nos recuerda que en el último análisis todos los hombres están sujetos a la soberana voluntad de Dios. O sea, Jesús estaba sujeto ¿a quién? A Dios. Y él cumplió paso a paso lo que el Señor le estaba haciendo. En segundo lugar, aclara su relación verdadera con Cristo. Mire esto, recordando a sus interrogadores su declaración anterior. ¿Cuál fue su declaración? Yo no soy ¿qué? El Cristo. Yo no soy el Cristo. ¿Se acuerda que ahí mismo en el versículo 1 del capítulo 1, el versículo 20, él dijo, confesó y negó, sino confesó, yo no soy ¿qué? El Cristo. Eso lo dijo también Juan el Bautista. Yo no soy ¿qué? Porque todos creían que él era el Mesías, o sea, Juan el Bautista. Mira, hermanos, hoy vemos casos donde personas se proclaman, yo soy ¿qué? El Cristo. ¿No ha escuchado? Allí está el Cristo. Apareció Cristo en tal lugar. Y la Biblia dice que en los posteriores tiempos habrán falsos Cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y la Biblia dice a los tales, no le creáis. ¡Cuidado! Y Juan ahí nos muestra que en ese tiempo él podía haber caído en la tentación. Hoy yo seré el Mesías, seré el Cristo. Pero dijo, no. Ustedes han escuchado de mí. Se los he testificado. Nuevamente les digo, yo no soy el Cristo. Mire, ahí se cumple lo que él decía. Él se hacía a un lado. Es necesario que yo mengue. Yo soy el menos importante aquí. El más importante es ¿quién? Jesús. Esto encontré rápidamente un comentario acá que el autor emplea en cuanto a la declaración yo soy como una afirmación directa de la deidad de Jesús. ¿Se acuerdan que para los judíos escuchar la palabra yo soy tiene que ver con el nombre de quién? De Jesús o de Dios. Entonces por eso él le resalta esa parte allí. Yo no soy. Y es mire esto, de igual modo la forma negativa de lo anterior, yo no soy, es una firme y clara negación de su mesianismo. Pero él reconoce y confirma su propio papel en su vinculación con Cristo. Soy enviado delante de él. O sea, soy un ¿qué? Servidor. Que Dios nos guarde, que nosotros nos tomemos el lugar de Dios, lo dejemos en un lado, porque hay partes donde pasa eso, o como hombres podemos caer eso, donde se toman el lugar de Dios y excluyen al Señor, que ese es un riesgo que corren muchos o corremos muchos. Y Juan nos enseña esto, no, yo soy un enviado que va ¿de quién? Delante de él, preparando el camino. Y lo tercero en cuanto a esta respuesta es que fue enviado antes que él para preparar el camino. Y él usa la metáfora allí del esposo y la esposa y amigo del esposo. Por lo que el esposo es el amigo, escuche esto, siente un verdadero deleite y se regocija. Y el cumplimiento completo y la plenitud de gozo pertenece a aquellos que reconocen a Jesús por lo que él es y lo que encuentra en su voz el manantial de puro regocijo. Y mire esto, el amigo se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está ¿qué? Cumplido. Y me gusta la metáfora porque entonces, ¿cómo se vio Juan ahí? Como ese mejor amigo ¿de quién? Del esposo. Que estaba preparando el banquete, preparando todo ¿para quién? Para la novia. En el tiempo antiguo, la Biblia muestra que Israel, la iglesia representa eso. Perdón, es la novia. Y Jesús dijo en Apocalipsis, Juan también lo dice, que la iglesia de Cristo es ¿qué? La novia del Cordero. Y Jesús es el esposo. Interesante esto. Y por eso Juan se sentía gozoso, porque decía, he cumplido. Le he preparado el banquete ¿a quién? A mi amigo. Ah, qué tremendo eso, hermano. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos preparando a las personas para encontrarnos con el esposo. Iglesia,
Es decir, que el verdadero gozo está en Él, en presentar al verdadero esposo de la iglesia, que es Cristo mismo. Por eso Él dice, el más importante es Él. Normalmente aquí en nuestra región occidental, perdón, en nuestra región occidental, en una boda, ¿quién es la que llama más la atención? La novia. Pero yo quiero tumbarles ese paradigma aquí por un momento acá. En el caso nuestro, en las bodas del Cordero, los más importantes no vamos a ser la iglesia, es Jesús. Él es el más importante. Él es el centro de atención. Por eso todos estaban hacia la expectativa. Uy, Jesús está ahí. Y por eso dice, mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque Él dijo, he cumplido con esta labor de presentar al mejor, al amigo, al Dios, al que vino a dar su vida. Entonces Juan recuerda que nunca afirmó ser el Cristo, sino el enviado. Se compara como el amigo del esposo en una boda, y el protagonista no es el amigo, sino el novio. Y el gozo del amigo consiste en la verdadera felicidad que ve del esposo. Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros y alegrarnos. Cuando usted dé un mensaje, cuando usted hable de Cristo, siempre piense, Señor, estoy cumpliendo para que muchos se unan a encontrarse contigo. Jesús se presenta como el esposo. En Efesios Pablo lo dice, Cristo ama a su iglesia como esposo a su esposa. Eso está en Efesios 5:25. Y por eso Pablo le dice, el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? La amó y se entregó a sí mismo por ella. Y eso hizo Jesús. Se entregó a sí mismo por ella. Y finalmente, es necesario que Él crezca, dice esto, pero que yo mengüe. Es decir, Jesús debía ser siempre el más importante y Él el menos importante. La relación total está resumida en la modesta declaración de todo un verdadero espíritu de vida de santidad, que Él, necesario que Él crezca. Entonces, el propósito de una persona en su vida es llevar a las personas a Jesús, no a nosotros. En un ministerio, el propósito no es que vengan y vean a un hombre, un lugar, sino a Jesús. También debemos alegrarnos cuando otros son usados por Dios. Sienta alegría. Juan sintió alegría porque Jesús lo estaba siguiendo mucha gente. Y escuche, el orgullo espiritual destruye la unidad. Entonces debemos dejar a un lado ¿qué? El orgullo. Los discípulos de Juan estaban cayendo en eso. ¿Nos montaron qué? Competencia. Mire, a él le están siguiendo, son muchos. Pero Juan les dice, no señor, fue humilde, déjenlo. Entonces, en la familia, una aplicación aquí para cerrar. Cristo debe crecer más que nuestro ego. Por ejemplo, en el caso de los esposos, siempre buscarse representar a Jesús con nuestra vida, nuestro trato. La esposa, en el respeto, en la crianza con los hijos, en la enseñanza y siempre la humildad. En los que servimos o los que hacemos parte de la iglesia, Cristo debe ser siempre más importante que nuestra reputación. Jesús no es la iglesia, no es un pastor, es Dios. Y en las decisiones diarias debemos preguntarnos, ¿esto exalta a Cristo o me exalta a mí? Esto me llamó la atención. Lo que usted va a decidir, ¿es para buscar su propia gloria o es para que Dios sea exaltado? Porque hay decisiones que usted va a tomar o que debemos tomar, pero que tal vez está buscando un beneficio personal, no el querer que Dios sea ¿qué? Exaltado. Y recuerden, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón y ¿cómo? Para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que hagamos debemos preguntarnos, ¿esto exalta a Cristo? Si usted va a tomar una decisión, ¿esto exalta a Jesús o me está exaltando a mí como persona, como jefe? Entonces, en conclusión, Juan el Bautista entendió que el centro de la historia no era él, sino Jesús. Y su alegría no estaba en conservar seguidores, sino en ver a Cristo exaltado. Tremendo eso, ¿cierto? ¿Cuál era su alegría? Que Jesucristo fuera siempre exaltado.
Entonces la verdadera grandeza de un creyente, hermanos, no consiste en ser reconocido, sino siempre en vivir de tal manera que Cristo a través de su vida sea exaltado por encima de todo. Esa es la verdadera vida cristiana. Que a través de usted y de mí, la gente puede decir, venga, yo veo a Jesús ahí, veo a Cristo, veo la humildad, veo un hombre, una mujer transformada, regenerada, regenerada, que cambia. ¿Y cómo lo muestra? Con sus acciones, en sus tratos, en sus palabras, en la forma en que hace las cosas. ¿Cuántos queremos ser eso? Que Jesús siempre sea el más importante en nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Y demos gracias a Dios. Con sus ojos cerrados, los que están en casa también, piense qué le habló el Señor. ¿En qué áreas de su vida usted necesita que Dios trate en estos días? Tal vez hemos sido como las personas de Juan el Bautista, que de pronto murmuramos, juzgamos, señalamos a otros, o caemos en la religiosidad de los judíos de señalar, de criticar por las formas o maneras en que buscan o hacen las cosas para Dios. O tal vez usted está cumpliendo con ese propósito de predicar, de evangelizar, de enseñarle a otros. Dios lo usa a usted, pero de pronto se ha sentido tentado en sentirse más que otros, orgulloso. Dígale, Señor, guárdanos, guarda nuestro corazón. Como iglesia, Señor, siempre en este lugar el centro vas a ser tú, Señor. Siempre la persona más importante, central de todo vas a ser tú, Señor. Nunca va a ser la denominación, ni un personaje, ni un grupo, sino que a través de nosotros te vean a ti, Señor, por nuestra forma de ser, de vivir, con nuestras acciones, con nuestras palabras, que lo que decimos, hacemos, Señor, la gente pueda glorificarte, Señor. Y que si vemos éxito en otros, no sintamos envidia. Que si vemos cómo otros prosperan o crecen, no sintamos envidia, Señor. Que no sintamos que son nuestra competencia, Señor. No, que en esta iglesia no haya eso, sino que haya siempre un deseo de servir con amor, con humildad, de ser usados por ti. Dígale, Señor, yo quiero ser usado por ti. Úsame, dígale, Señor, úsame en la manera que tú me has dado esos dones, esa habilidad para hablarle a otros, en lo que usted hace, trabajo, que usted pueda también dejar el nombre de Dios en alto. Usted que es jefe, usted que es un empresario, usted que es papá, mamá, usted que es padre, esposo, esposa, dígale que yo pueda a través de mi vida reflejarte, dejando tu nombre en alto, Señor. Señor, ayúdanos a cada día a ser esas personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos a tener un corazón como el de Juan, donde se hizo el menos importante para que tú fueras exaltado. Y eso implica morir a nuestro orgullo, también a nuestro ego, a nuestro protagonismo, hacernos a un lado, Señor. Tu palabra dice, mayor es el que sirve. Y ayúdanos a tener un corazón de servicio, corazón de amabilidad, donde siempre estemos dispuestos a mostrar con lo que hacemos, Señor, tu amor y tu favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dígale, Señor, sé tú el centro de mi vida, sé tú quien motives todos mis propósitos, anhelos. Si usted tiene que tomar una decisión estos días a nivel personal, familiar, dígale, Señor, esto es para que tú seas exaltado. Yo no soy el importante, acá eres tú, Señor. Y que esa decisión que se tome también les dé paz, Señor, a los que están a nuestro alrededor, con la iglesia, con todos, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ahora dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarme tu verdad. Gracias por recordarme que tú eres el esposo y yo soy la novia. Que tú eres el más importante, Señor. Y que tú esperas una novia que esté preparada para ese encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a estar preparados como iglesia, Señor. A estar preparados para encontrarnos.
para ese momento magno, Señor, de estar por la eternidad con